Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, les voy a dejar grabada la clase porque bueno, hay poca gente que se ha podido conectar, así podemos seguir avanzando en esta unidad 2, donde vamos a trabajar el dispositivo grupal. ¿Sí? Esta unidad es muy importante porque bueno, ustedes se van a nutrir de un montón de recursos técnicos para que después en la materia de salud pública puedan armar el taller. Así que vamos a comenzar, les voy a compartir pantalla. Bueno, acá vamos a comenzar con el Power sobre el dispositivo grupal. Ustedes saben que en esta unidad queremos abordar, digamos, el campo de lo grupal justamente como un campo de problemáticas, ¿sí? Donde, bueno, vamos a tratar de arrimar, digamos, a distintas modalidades de trabajo grupal, el trabajo grupal en salud, digamos que es fundamental como estrategia, digamos, de prevención y de promoción de la salud. Yo creo que los grupos, a pesar, ¿no?, de todas las cuestiones que pasan en los grupos, de todos los malestares, de los encuentros y los desencuentros, como digo siempre, los humanitos no podemos pensarnos aislados, y bueno, siempre necesitamos estar enlazados a algún otro, y bueno, el grupo es posibilitador de la tarea, ¿no? Nosotros nos vamos a basar específicamente en los grupos centrados en la tarea, que es el aporte de Pichón Rivière. Y bueno, y también, digamos, el lugar del coordinador, ¿no?, que no va a ser lo mismo, digamos, como se consideraba desde la dinámica. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es la dinámica de grupos y lo que sería, digamos, el trabajo que yo les quiero proponer, que es un trabajo, digamos, grupal, centrados en la tarea, digamos, donde el coordinador, bueno, va a cumplir esa función, digamos, si bien va a ser el líder formal, digamos, pero no va a estar puesto en el centro, ahí lo vamos a trabajar un poquito para ver la diferencia entre cómo era la dinámica de grupos, y cómo es, digamos, esta propuesta que tiene que ver más con la función coordinación. Bueno, también vamos a tratar, digamos, de arrimar ahí algunas cuestiones teóricas en relación a lo que es, digamos, dentro de la conducción grupal, digamos, los distintos liderazgos que se ponen en juego, los distintos roles, los recursos y las técnicas para el trabajo grupal. Bueno, vamos a ver toda esta dimensión institucional de los grupos y bueno, y siempre con este transversal de la ESI como estrategia de promoción de la salud. Bueno, acá no lo puse como inclusión educativa porque, bueno, siempre la inclusión educativa y la promoción de la salud serían como nuestros ejes para trabajar tanto, digamos, en psicología social institucional como en salud pública. Bueno, vamos a empezar, digamos, por lo primero, por lo básico. Bueno, si vamos a hablar de un dispositivo grupal, bueno, vamos a definir qué es un grupo. Digamos, podemos, para poder empezar a hablar, digamos, de un grupo, es necesario, yo siempre digo 3 o más personas, ¿no? Esto es un tema también de debate de jornadas, de congresos, ¿no? Porque hay quienes piensan que, bueno, que 2 también es un grupo, yo 2 lo pienso más como pareja, y me parece, digamos, que lo entiendo yo más como 3 o más personas, con esta posibilidad siempre de interactuar, de hacer lazos. Es importante, a mí siempre me gusta ir a la etimología de la palabra. ¿Por qué? Porque la etimología de la palabra grupo tiene como 2 líneas que son muy interesantes, ¿no? Por un lado está esta línea de fuerza que tiene que ver con el nudo y por el otro lado con el círculo. El término gruppo es derivado del italiano o grupo, ¿sí? Con doble P. Es una expresión, digamos, que viene de las bellas artes y que designa a varios individuos pintados o esculpidos en la composición, digamos, de un tema determinado, ¿no? Hace, digamos, a esta cuestión, digamos, de varios individuos, ¿no? De varios individuos. Esa es la primera aparición que viene, digamos, desde lo que sería el arte, ¿no?
Y en el siglo XVII, es cuando se comienza a designar específicamente como un conjunto de personas reunidas, ¿sí? Y el término círculo proviene de la tradición celta de los caballeros de la mesa redonda, donde todos estaban reunidos a la misma distancia del centro, ¿no? Como que tenía que ver con una equidad. Bueno, nosotros vamos a proponer pensar, digamos, el grupo como nudo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Acá, esto por ahí, ¿cómo es esta imagen, digamos, este gráfico por ahí es un poco complejo, pero bueno, la idea es que ustedes puedan pensar no tanto el grupo como círculo, sino como el grupo como nudo, y lo que anuda, digamos, justamente va a ser la tarea, ¿no? La tarea es lo que nos va, digamos, a anudar. A ver, voy a... Justamente es importante pensar al grupo como nudo en el sentido de que se va a desdibujar lo que es el adentro y el afuera, el arriba, arriba, abajo, donde el contexto social e institucional va a ser justamente el texto del grupo. ¿Sí? Los grupos siempre los grupos no son islas, no son, digamos, islas aisladas, sino que están siempre enmarcadas en lo que es un contexto social, institucional, y ese contexto social e institucional va a determinar también al grupo, ¿sí? Donde ahí se van a dar una multiplicidad de inscripciones en lo que sería el acontecer grupal. Entonces, bueno, resulta muy interesante poder rescatar el concepto de nudo como nudos problemáticos en estas diferentes áreas que van a estar atravesadas por múltiples inscripciones que los constituyen. Es interesante entonces que nos podamos preguntar qué es lo que anuda un grupo, ¿no? Y bueno, no para responderla, como les digo siempre, sino para sostener esta pregunta. Ustedes ahí ven, digamos, en el gráfico, bueno, que está, digamos, en esta intersección de estos tres conjuntos, ¿no? Nosotros vemos lo imaginario, lo real y lo simbólico. Bueno, y en el medio vemos la tarea, porque la tarea es justamente lo que va a anudar, ¿sí? Nosotros vamos a pensar, digamos, al grupo como nudo, donde nos vamos a dirigir no al concepto de individuo, sino al concepto de sujeto, ¿sí? Los grupos como círculos quizás son más pensados como lo pensaba, digamos, la dinámica de grupos, donde a lo que se apuntaba era al cambio de conducta. En cambio, digamos, pensar el grupo como nudo incluye, digamos, los aportes del psicoanálisis, tanto de Freud como de Lacan, donde Lacan va a hablar, digamos, que nuestra estructura psíquica, nuestro psiquismo, está armado por lo simbólico, por lo imaginario y por lo real. Lo imaginario tiene que ver con esto que hace a la imagen del cuerpo, ¿sí? Lo simbólico tiene que ver con el lenguaje, somos seres del lenguaje, y lo real tiene que ver, digamos, con aquello que no es la realidad, sino lo real es, digamos, Lacan dice que es lo imposible, es lo que nos viene, ¿no? Y no podemos ahí zafar, ¿no? Bueno, por ejemplo, la pandemia, podemos pensarlo como este rival que nos golpeó terriblemente, y bueno, justamente en épocas de pandemia hemos tenido, digamos, que reunirnos de otros modos para poder, yo creo que aquellas subjetividades, aquellas personas que pudieron transitar la pandemia de la mejor manera, fue aquellas personas que pudieron aún seguir conservando sus lazos afectuosos, sus lazos libidinosos, ¿sí? Porque este golpe de lo real ha sido muy, muy fuerte. Bueno, no nos vamos a detener tanto en esto, pero bueno, una cosa es pensar, como lo pensaba la dinámica de grupos, al cambiar la conducta a través de diferentes técnicas, y otra cosa es pensar, digamos, dispositivos orientados al sujeto, donde uno, digamos, va a hablar de un sujeto dividido,
y digamos donde uno va a apuntar a un cambio en la posición subjetiva, más que en la conducta, ¿sí? Que bueno, por ahí se ve en la conducta, pero implica también un cambio a nivel, digamos, del aparato psíquico, del posicionamiento psíquico. Bueno, seguimos estos grupos pensados como nudo tienen como diferentes tiempos lógicos, y bueno, y ahí digamos en esos tiempos lógicos se va a poder ubicar la eficacia en el sentido de poder bordear el vacío, de que va a haber un proceso donde se va a cambiar, a partir de este proceso y de estos tiempos lógicos, se va a producir un cambio en lo que es la posición subjetiva a través del trabajo grupal. Esto yo lo he podido comprobar en el sentido de que, digamos, hay personas que por ahí nunca van a llegar a un análisis, una terapia psicológica. Sin embargo, el solo hecho de participar en un taller, en un grupo, obviamente que no es que va a ser, digamos, su vida va a cambiar profundamente, pero algo de su posición ahí empieza a hacer ruido, ¿no? Y a veces es el puntapié inicial para empezar, digamos, a abordar sus angustias o sus malestares desde otra posición, de otros lugares. Algo le hace clic, algo le hace ruido al sujeto, y a través de esto puede armar una pregunta y en función de esa pregunta, bueno, empezar a, bueno, intentar bordear ese malestar o esa angustia desde otro lugar, en el apoyo del grupo. Así que bueno, siempre es importante pensar que lo que anuda el grupo es la tarea, ¿sí? Nosotros lo vamos a pensar así, por eso es muy importante la función, coordinación, de volver a la tarea. Cuando un grupo, digamos, no puede hacer la tarea, vamos a ver más adelante que es porque aparecen también estas ansiedades básicas, emociones básicas que tienen que ver con el miedo a la pérdida y el miedo al ataque, ¿sí? Que son como las ansiedades más primarias, ¿sí? Bueno, acá habíamos visto el Xavier Ansiu, que bueno, él decía ¿no? que no existe ninguna posibilidad normal de que una persona esté psicológicamente aislada de otras, y el estudio de las relaciones con los demás es un capítulo necesario de la psicología individual. Es impensable, ¿no? Esto que venimos diciendo, es impensable pensar a los humanites aislados. Bueno, y desde los aportes de Freud, vamos a ver, digamos, que los grupos siempre se va a generar digamos, un fenómeno que nosotros desde el psicoanálisis llamamos de exclusión, que tiene que ver justamente con lo hípico, que es la base de la grupalidad, donde siempre se va a estar jugando un padre, una madre o un hermano que no está, digamos, ¿no? Que está ausente. Acá les quería transmitir, digamos, un mito que arma Freud para digamos, para explicar el origen de la sociedad, ¿no? Obviamente que la sociedad tiene que ver con lo grupal, ¿no? Bueno, Sigmund Freud lo que va a decir en este mito, que es el mito de Totén y Tabú, que es un texto, digamos, de 1913, él ahí va a explicar el pasaje de la familia al grupo. A partir de una explicación, bueno, donde él, digamos, lo que va a decir es que en principio, en los orígenes, existía un padre que era poseedor de todas las mujeres, ¿no? de la horda primitiva, ¿no? Ustedes saben que la horda es una comunidad nómade, donde, bueno, son, digamos, muy primarios la capacidad de hacer, digamos, vínculos. Entonces él va a decir que al principio hay un padre, que es el padre originario, que es poseedor de todas las mujeres de la horda, que es un padre terrible, gozador, celoso, violento, tirano, ¿no? Que expulsaba a los hijos en el momento de su crecimiento para preservar justamente su derecho a la propiedad. Entonces, en un momento, ocurre que los hermanos, que son expulsados, se unen y organizan el asesinato del padre, ¿no? A través de un ritual, donde es el ritual de la devoración del padre muerto.
esta comunión totémica provoca justamente la identificación con este padre envidiado y derrotado, como así también una identificación entre los hermanos, lo cual va a favorecer la solidaridad. Después vamos a ver esto que va a tener que ver también con el concepto de masa que va a proponer él, que tiene que ver con esta depositación del ideal del yo en la figura del entonces, volviendo a esto, lo que hace es los hijos expulsados, o sea, los hermanos, se unen y bueno, producen el asesinato del padre y arman todo un ritual donde devoran al padre. Lo interesante es que a partir, digamos, ¿no? Y esto es lo que funda la sociedad. ¿Por qué, digamos? Porque uno los efectos siempre los ve a posteriori, ¿no? Siempre decimos, una vez que se produce la muerte del padre, este padre terrible, poseedor de todas las mujeres, adviene el padre simbólico. Eso es lo interesante. Y adviene la obediencia retrospectiva, ¿no? Que es sostenida por la culpa y por las prohibiciones edípicas, ¿no? El incesto está prohibido, ¿no? Con la madre no, con el padre no. Eso habilita, digamos, a las otras mujeres, a los otros hombres. Entonces, digamos, justamente muerto el padre, adviene este padre simbólico y la obediencia retrospectiva. O sea que a través, digamos, de la culpa y las prohibiciones edípicas, digamos, este parricidio va a fundar a la cultura, va a decir Freud, va a fundar a la ética y va a fundar a las religiones, ¿sí? Lo interesante es justamente esto, ¿no? Que una vez muerto el padre, adviene la ley, ¿no? Que justamente es la ley de prohibición del incesto. Ustedes saben que Lévi-Strauss, en un libro, digamos que él es un antropólogo que estudió justamente todas las relaciones de parentesco y encontró que en todas las culturas siempre existe algún tipo de prohibición. O sea que el incesto está prohibido, ¿sí? Y justamente la prohibición del incesto lo que inaugura es funda la cultura y produce este pasaje de la endogamia a la exogamia, ¿sí? Que sería, digamos, la cultura. Bueno, esto se lo quería transmitir, digamos, como para, bueno, podernos entonces ahora incluir en esto, ¿no? Que en los grupos siempre se va a generar este fenómeno de exclusión, que va a tener que ver justamente con lo edípico. El edípico va a ser la base de la grupalidad, donde siempre se va a estar jugando un padre, una madre que está ausente, ¿sí? Freud, en este texto que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que es de 1920, nos va a decir que en el sujeto siempre aparece este otro, ¿no? Este otro como modelo de estas identificaciones, estas primeras identificaciones y constitución de lo imaginario. Saben que el cachorrito humano, por este desamparo originario en el que viene al mundo, necesita de un otro, de los cuidados amorosos, digamos, a través de esta imagen que le devuelve la madre, digamos, le va a dar una unificación y le anticipa, digamos, una unificación y una coordinación, digamos, motora que todavía aún no tiene, porque es un bebé, y que le permite a él verse amable en el espejo. Por eso es tan importante la mirada materna, digamos, ¿no? También el otro como objeto de amor y de nuestras pulsiones sexuales. La madre es nuestro primer objeto de amor y también, digamos, de nuestras funciones sexuales, porque en este pasaje del organismo al cuerpo hay una erogenización, ¿no? De ese cacho de carne que es un organismo al nacer, para construir, digamos, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, que el cuerpo, para el psicoanálisis, es siempre un cuerpo erógeno, ¿sí? Que va a tener que ver con la inscripción de estas zonas erógenas, que son las distintas partes del cuerpo, y que cualquier parte del cuerpo capaz de producir placer puede ser una zona erógena, ¿sí? Digamos, el común de la gente piensa que por ahí las zonas erógenas son los genitales, y en realidad no, digamos. Nosotros observamos un bebé, vemos cómo, digamos, el bebé rápidamente, ¿no? Se empieza a agarrar el lóbulo de la oreja, o se empieza a chupar el dedo, o se empieza, digamos, a agarrar
¿no? Del pelo de su mamá y se lo pasa, digamos, ¿no? Por su cuerpo. Bueno, eso es, digamos, ahí ya hay un cuerpo que empieza a sentir placer, ¿sí? Que se empieza a erogenizar. Bueno, también, digamos, aparece, digamos, el otro como rival del yo, ¿no? Que tiene que ver justamente con el Edipo y con el narcisismo, como auxiliar de las pulsiones de autoconservación, esto que les decía antes, ¿no? Digamos, o sea, tiene que haber un otro, que el primer objeto es la madre que lo va a alimentar, desde el inicio el sujeto va a estar inmerso en estas relaciones con los otros. Bueno, también en este texto, Freud justamente lo que va, digamos, empieza con todo esto para meterse de lleno, retomando, digamos, los aportes de Le Bon, para poder definir y entender qué es la masa, ¿no? Y él dice, digamos, teniendo en cuenta el texto de Le Bon, que bueno, en la masa hay como un borramiento transitorio de lo individual, ¿no? Y hay una disminución de la capacidad intelectual. Ustedes saben que en la masa muchas veces se hacen cosas que quizás la persona sola no lo haría, digamos, ¿no? La masa lleva eso, ese movimiento donde hay un borramiento, digamos, de lo individual, una disminución de la capacidad intelectual, hay un inconsciente ¿no? que se empieza, digamos, a fluir estas influencias hereditarias. El sujeto pierde, digamos, sus rasgos individuales para convertirse justamente en un autómata, ¿no? Bueno, es un poco lo que hacen, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, ¿no? Por eso es importante que ustedes tengan este conocimiento del funcionamiento, digamos, de los grupos y del manejo de los grupos, porque, bueno, la publicidad, la política, ¿no? El marketing, todo, digamos, se basan en todas estas cuestiones, pero no para ayudar, digamos, al sujeto a posicionarse desde un lugar deseante, sino justamente para que sea un autómata a los servicios, digamos, de los amos de turno. Entonces, bueno, está bueno que uno pueda, digamos, salir de esa hipnosis, ¿no? Y no ser un autómata, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, digamos, es difícil, ¿no? Zafar de esto, ¿no? Por eso es importante que podamos reflexionar sobre todos estos mecanismos. También hay un sentimiento invencible, hay un contagio mental, bueno, está el fenómeno de la sugestión, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces él, lo que va a hacer Freud, va a decir que hay algo, él se pregunta, digamos, ¿qué es lo que enlaza a los individuos en una masa? Y él, digamos, para explicar esto, dice que hay algo que enlaza a los individuos a una masa y que justamente va a tener que se va a basar él en dos masas artificiales, que son la iglesia y el ejército, ¿no? Que va a decir que tanto Le Bon como McDouglas toman precisamente a la masa como estos fenómenos sociales donde aparece esa necesidad de someterse, ¿sí? De someterse a otros, así como los niños y los primitivos también lo hacían. Bueno, o sea que él va a ser un parangón entre lo que pasa, digamos, ¿no? En la masa y lo que pasa, digamos, en el sujeto en su aparato psíquico, ¿no? Así como el niño depende, ¿no? Y se somete a la figura, digamos, de los padres, porque es necesario para su constitución, también después necesita separarse, pero bueno, son, digamos, distintos tiempos lógicos. Bueno, en la masa, digamos, se estaría dando esto, digamos, esta necesidad de someterse a otros. Entonces, Freud también va a decir que tanto en la iglesia como en el ejército se encuentra esta ilusión, ¿no? De un jefe que ama a todos por igual, ¿no? Cristo, hermano, ama ¿no? a todos sus hermanos por igual, y el amor del general, ¿no? Que, bueno, padre que va a amar a todos sus soldados. Ese amor justamente es lo que va a provocar la camaradería y la unión entre ellos. Entonces, acá es importante que nos podamos detener en este gráfico, ¿no? Que es justamente la definición que va a dar Freud de masa, ¿no? Él va a decir que en la masa se va a depositar el ideal del yo. Acuérdense que el super yo y el ideal del yo van a ser los herederos del complejo de Edipo, ¿sí? Dijo el niño o el
niñe se aleja, digamos, de la figura, digamos, renuncia, digamos, a los lazos sexuales este, con su mamá o con su papá por temor a la castración, y bueno, digamos, sí, justamente empieza a internalizar algo de la ley, que ya no es tanto que le viene de afuera, sino que empieza a internalizar a través de esta figura de esta instancia psíquica, en realidad, del psiquismo, que es el super yo, donde, digamos, el super yo va a tener que ver con la conciencia moral, por un lado, con lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y por otro lado va a tener que ver con el ideal del yo, con lo que se aspira. Entonces, lo que va a decir Freud es que en esta definición de masa se va a depositar el ideal del yo en la figura del líder, y va a haber una identificación de yo a yo entre sus miembros, ¿sí? Bueno, por eso el grafiquito, digamos, ¿no? O sea, como que todos los soldados se identifican de yo a yo y depositan su ideal en la figura del líder. Bueno, esto es importante pensarlo, ¿no? Como para que por ahí nos interroguemos, porque a veces a algunas personas les cuesta tanto estar en grupos o armar grupos. Bueno, hay que bancarse en estar en el grupo, porque bueno, uno cuando está en un grupo tiene que renunciar a algo del propio narcisismo, ¿no? A favor de lo que quieren los otros, y bueno, y eso uno lo hace porque por amor al otro, por estos lazos libidinosos y afectuosos que me unen, digamos, a ese otro, ¿no? Por eso es importante, digamos, o sea, como que el grupo es una construcción, digamos, no aparece también. Nosotros hablamos de tiempos lógicos. El primer tiempo tiene que ver con este armado del uno, ¿no? Entonces, ser uno, somos uno, este sentimiento invencible que tiene que ver con esto de la masa, para después pasar al tejido de una trama grupal que permita después, en el último tiempo lógico, que sería el tercero, que cada uno pueda, digamos, advenir a partir, digamos, de su aporte, de su trazo singular, ¿sí? Y no quedarse perdido en esa alienación masificante, ¿sí? Pero bueno, son diferentes tiempos lógicos, ¿sí? Y siempre estamos pensando en este parangón, digamos, bueno, de lo que sucede en el aparato psíquico del sujeto, y bueno, y lo que va pasando también en la constitución del grupo, ¿no? Entonces, él justamente va a decir es esto, que bueno, que en un grupo se van a dar estos fenómenos de enamoramiento e hipnosis, que el enamorado está hipnotizado, ¿no? Que su yo está empobrecido, ¿no? El que está enamorado está humillado, dice Freud, ¿no? Y bueno, y hace también esta metáfora del hipnotizador, que tiene esta fuerza omnipotente, ¿no? Y una gran libertad, digamos, libidinosa, que es justamente el ideal. Y bueno, y en el momento, es lo que va a decir que en el momento en que los sujetos empiezan a pensar en sí mismos y ya no en la tarea, es cuando, bueno, el grupo se va a disgregar, ¿no? Y en ese texto dice también que cuando cae la figura del líder, el grupo entra en pánico y se disgrega. Así que, bueno, eso sería como toda esta primera parte, que sería el aporte de Freud. Después tenemos el aporte de Pichon Rivière, que es muy importante, porque bueno, él digamos, nació en 1907 hasta el 77. Él desarrolló, digamos, su propia teoría, que es la teoría de los grupos operativos, donde justamente el terapeuta va a cumplir esta función, digamos, de coordinación. Y bueno, y que el trabajo va a estar orientado, digamos, a ciertos objetivos, donde, bueno, se va a detectar, digamos, lo que acontece en ese grupo, y va ayudando a los participantes del grupo a liberarse de esos miedos. Y bueno, el abordaje que él hace lo hace con este método del grupo operativo, que permite no solo el acceso a la superación, digamos, de los obstáculos, sino también hacia el conocimiento, y también generar una oportunidad, digamos, de pensar, de sentir y de hacer. Ustedes saben que Pichon Rivière, médico psiquiátrica y psicoanalista, creó, digamos, la APA, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina, bueno, que existe en la actualidad, es una asociación, bueno, para mí es más ortodoxa, digamos, a mí me gusta más el psicoanálisis desde
otros más desde los bordes, pero bueno, él fue el que creó, digamos, a la APA, y después se separa de ella, bueno, con los grandes maestros, y crea su propia escuela, que es la Escuela Social, la Escuela de Psicología Social, que aún funciona en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, él se dedicó toda su vida a investigar, digamos, sobre la locura y crea estos grupos operativos. Fue periodista, fue escritor, crítico de arte, ¿no? La verdad que una cultura, Pichón. Es muy interesante el aporte de él. Por ahí él no era tanto de escribir, pero sí, digamos, o sea, las experiencias. Él crea, digamos, esto de los grupos operativos, y bueno, y se da cuenta, por ejemplo, en el hospital, que empieza a armar, digamos, partidos de fútbol con los internos, lo psiquiátrico, y bueno, se da cuenta que aquellos pacientes que participaban de los grupos operativos y de estos proyectos a través, digamos, bueno, de los campeonatos de jugar al fútbol, qué sé yo, bueno, esos pacientes empiezan a mejorar impresionantemente, y bueno, y empiezan a necesitar menos medicación, empiezan a conectarse con la realidad, empiezan a hacer lazos sociales, bueno, empieza, digamos, hay un cambio en la posición subjetiva de los pacientes y empiezan a sentirse muchísimo mejor. Así que bueno, los grupos, creo que también está bueno apostar a los grupos más allá, como digo siempre, de todos estos encuentros, desencuentros, malestares, pero bueno, nos obliga a veces el grupo también a trabajar nuestra propia posición, ¿no? Y no tenemos que quedarnos, ¿vieron? Como dice el refrán, solo como lo con malo, ¿no? Bueno, es que la locura uno la puede pensar así, digamos, ¿no? Como esta posibilidad de poder hacer lazos, ¿no? De poder hacer grupos. Bueno, y justamente lo que dice Pichón es que es la tarea, es lo que constituye la finalidad del grupo, y bueno, y que los distintos sujetos van a asumir diferentes roles, y van a depositar o van a adjudicar a otros miembros del grupo aspectos propios, ¿no? Rechazados o negados, ¿sí? Que van a dar lugar a nuevos roles, ¿sí? Bueno, esto también es importante, ¿no? Cómo se van a depositar en los otros, ¿no? Por eso, esto también es muy psicoanalítico y también tiene que ver, digamos, ¿no? Con este padre, con esta madre que tenemos internalizado, porque porque el edípico es la modalidad de vincularnos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que contamos y eso lo vamos a depositar también en todos los otros vínculos. Bueno, acá hay una imagen, el año pasado tuvimos la suerte de, con Gaby Vexina, con Marcia Rosín, con Karina Alvarado, de dar un curso sobre las lógicas grupales de la ESI, y bueno, ahí nos hemos nutrido para grabar las clases de un montón de recursos técnicos. Eso es importante, y también, digamos, a ustedes les va a ayudar estos distintos recursos técnicos para que podamos avanzar en la construcción del taller de salud pública. Bueno, sigo avanzando un poquito más, ya que todavía tenemos tiempo. Bueno, en la clasificación de roles que va a proponer Pichón. Pichón va a proponer, digamos, básicamente 4 roles. Uno que tiene que ver con el líder, donde, digamos, en el líder se van a depositar todos los aspectos positivos del grupo. Otro rol que uno puede ubicar es el saboteador. Piensen en los roles en los grupos en los que ustedes participan, y bueno, a ver si pueden identificar alguno de estos roles, ¿no? Que después van a tener que hacer una actividad donde van a tener que inventar una situación grupal y ubicar estos roles. Un saboteador, que va a ser el que sabotea la tarea, ¿no? Siempre en un grupo hay, a veces uno, a veces varios, y bueno, que tiene que ver justamente, digamos, el saboteador va a ser el encargado de liderar la resistencia al cambio, y bueno, y ese malestar justamente lo que va a hacer va a impedir que la tarea se realice. El chivo emisario, ¿no? Siempre en un grupo necesitamos de un chivo, ¿no? Donde vamos a depositar los aspectos negativos, ¿no? Lo peor nuestro lo depositamos, entonces no soy yo, ¿no? Es el grupo, es ese, ¿no? Es ese que no nos deja, ¿no? Siempre esto también, ¿no? Son como mecanismos muy, muy típicos
de los humanitos. Y bueno, y un portavoz, que el portavoz va, digamos, a funcionar a modo de radar, que va a detectar, digamos, el acontecer grupal y lo va a poner en palabras, lo va a hacer explícito, ¿sí? Esto que es implícito lo va a hacer explícito. Y bueno, en él se van a jugar tanto la verticalidad, digamos, como la historia personal, la verticalidad que tiene que ver con, digamos, con su historia personal, y la horizontalidad que tiene que ver con, justamente con el aquí y ahora. Bueno, sigo avanzando un poquito más, me estoy quedando sin batería. Y bueno, y tenemos los distintos tipos de liderazgo, que esto también es importante que lo podamos ver, que serían básicamente tres: el liderazgo autoritario, el democrático y el laissez-faire. El autoritario, digamos, va a ser, digamos, el líder que impone sus criterios acríticamente, va a generar una fuerte dependencia. En ausencia del líder generalmente no funciona, no se hace la tarea se hace si está presente, digamos, el líder. Va a haber una alta eficacia de tareas simples, va a haber muy poca satisfacción, digamos, en los miembros del grupo, va a haber una agresividad, digamos, contenida, y los conflictos se van a depositar siempre en la figura justamente del chivo emisario, ¿no? Entonces así, ¿no? Ponemos todo en el chivito y nos lavamos las manos. El líder democrático, digamos, sería, digamos, el más óptimo, en el sentido en que va a funcionar, digamos, nosotros lo podemos, digamos, desde esta lectura que yo les propongo, sería, digamos, pensarlo más como un coordinador, ¿sí? No ponerlo en el centro del grupo, ¿no? Sino como una función que va a coordinar. En el centro del grupo vamos a poner siempre la tarea, y este líder democrático en realidad lo que tendría que hacer es que el grupo pueda hacer su tarea, ¿sí? Pueda cumplir con su finalidad, ¿sí? Para eso hay que trabajar muchas veces todas las ansiedades y emociones básicas que se ponen en juego, ¿no? que tienen que ver con este miedo al ataque, con este miedo a la pérdida, ¿sí? El líder va a funcionar como este coordinador de las fuerzas del grupo, las decisiones se van a tomar en común, va a haber una alta participación de los miembros, y una mayor satisfacción individual, y bueno, con la tarea van a ser responsables todos y van a cooperar entre sí, digamos. Lo que se propone es un trabajo más colaborativo, ¿sí? No que quede todo al servicio de los miembros. Y el laissez-faire es el que, bueno, laissez-faire es un término, digamos, una terminología francesa que significa dejar hacer, todo librado, digamos, al deseo individual. Hay una excesiva, digamos, permisividad, hay una indeterminación y muy escasa participación de los miembros por el líder. Piensen, digamos, pueden pensar, digamos, en los distintos, por ejemplo, los distintos estilos de los profes, ¿no? Quién tiene un estilo más autoritario, más democrático, más laissez-faire. Y bueno, piensen también en los distintos grupos, ¿no? Los cuales ustedes se han constituido como sujetos. Bueno, cuáles han sido, digamos, los efectos de estos. Bueno, y para finalizar, bueno, acá hay unas imágenes de taller que hicimos el año pasado, chicos sobre ESI, bueno, utilizando distintos recursos técnicos. Ahí construimos en el taller unos lentes, y bueno, para mirar la realidad desde distintas perspectivas. Y bueno, para finalizar, les quiero transmitir esto del oficio del coordinador, que bueno, que podemos pensar que coordinar es un oficio, ¿no? Que va a resultar fundamental para quien ocupa esta función de coordinar grupos, contar justamente con esta lógica mínima para que esa masa, ¿no? que es el primer tiempo lógico, advenga en un grupo, y para eso es necesario contar con diferentes recursos técnicos que justamente propicien, ¿no? La instalación de este primer tiempo lógico en todas sus dimensiones escénicas que se van a dar en condiciones de un espacio y tiempo determinado, lo unificante, ¿no? Que puedan conocerse, que puedan mirarse, que puedan alienarse entre sí,
que va a tener que ver con esta ilusión, ¿no? Todos somos uno, con esta ilusión grupal, ¿no? Este sentimiento de invencibilidad, y la dimensión transferencial, que es el sujeto supuesto saber, y que tiene que ver con este amor al saber, con esto de suponerle un saber al otro, y el establecimiento de los vínculos y los lazos sociales. Así que bueno, gente, con esto me despido. Dejamos, haríamos un resumen así acelerado de este Power para que ustedes después lo puedan ver y detener, y poner después en el grupo de WhatsApp todas las dudas y las preguntas, ¿sí? La invitación es a seguir tejiendo tramas. Acá hay una foto del año pasado, antes de la pandemia, en febrero hicimos un taller en el Sebas, ahí estamos en el patio del hospital, haciendo un taller de ESI con los estudiantes, con les estudiantes de primero, para alojarlos, y darles la bienvenida al bachillerato, digamos, con orientación en salud, del Sebas 2. Entonces, bueno, la invitación es a seguir tejiendo estas tramas grupales para la construcción de un mundo más inclusivo y más equitativo. Así que, bueno, gente, con esto me despido, y bueno, nos encontramos en el chat, estoy ahí para responder todas las preguntas. Muchas gracias.